Hola, bienvenido a nuestro canal. ¿Te gustaría recopilar información importante sobre algún tema o aspecto? En este video te mostraré cómo crear un formulario para recopilar información valiosa mediante unas pocas preguntas iniciales. Estas preguntas mostrarán otras específicas según las elecciones del usuario. Este tipo de formularios son muy útiles y mucho más fáciles de construir de lo que piensas. Comencemos. Aquí tengo un formulario simple en el que solicito el nombre del usuario y la dirección de su correo electrónico. Comienzo con la pregunta: ¿cuál es su mayor preocupación en este momento? Luego proporciono tres temas comunes y frecuentes en entornos escolares. Dependiendo de la opción que elijan, quiero hacerles otras preguntas adicionales. Por ejemplo, si escogen discriminación, me gustaría saber a qué tipo de discriminación se refiere. Lo mismo ocurre si eligen violencia o salud mental. A esto se le llama preguntas condicionadas, basadas en respuestas o simplemente lógica condicional en los formularios. Existen tres requisitos para crear este tipo de formularios. Usa secciones. Divide tu formulario en secciones para organizar las preguntas de manera lógica. Emplea preguntas de tipo opción múltiple o lista desplegable. Estos dos tipos de preguntas permiten la ramificación según las respuestas del usuario. Las preguntas con ramificación deben ser obligatorias. Esto garantiza que la lógica de navegación funcione correctamente. Como la lógica de formularios requiere secciones, debemos crear una sección por cada opción de la pregunta principal. Puedes presionar el botón Crear sección en la barra flotante a la derecha. Si necesitas tres secciones, simplemente presiona el botón tres veces. Voy a deshacer y a presentarte una alternativa, quizá más eficiente, y es crear una sección, asignarle un título y su formato, esto es opcional, y luego usar la opción duplicar sección en el menú de sección. Repite este proceso según la cantidad de opciones de respuesta. Listo, ya tenemos una sección por cada opción de respuesta. Es importante dar a cada sección un título claro. Por ejemplo, violencia a la primera sección, discriminación a la segunda y salud mental a la tercera. Los títulos no necesariamente deben coincidir con las opciones de respuesta, pero deben relacionarse claramente. Mira esto. Las secciones funcionan como páginas del formulario, dividiendo el contenido y facilitando la interacción del usuario. Volvamos a nuestra pregunta inicial, donde vamos a ramificar según la opción seleccionada. En el menú Más opciones de la pregunta, elegimos Ir a la sección según la respuesta. Verás que se habilita un menú a la derecha de cada opción de respuesta. Observa que este menú también está disponible si elegimos Lista desplegable, pero recomiendo usar opción múltiple porque visualiza todas las opciones y facilita la interacción con el usuario. Para crear la ramificación, solo debes desplegar frente a cada opción y seleccionar a dónde ir. Aquí es donde puedes ver la importancia de asignar un título adecuado a cada sección. Puedes elegir ir a la sección siguiente, ir a una sección en particular, por ejemplo, salud mental, o enviar el formulario. Si el usuario selecciona la primera opción, queremos enviarlo a la sección violencia. En este caso, ir a la sección siguiente me sirve, porque la sección siguiente es violencia. Por supuesto, también sirve ir a la sección violencia. Aunque puedes utilizar cualquiera de las dos opciones, recomiendo que elijas la que explícitamente menciona el nombre de la sección. Para la segunda opción, no cabe duda de que debo elegir ir a la sección discriminación. Y en la tercera opción, debo elegir ir a la sección salud mental. La opción de enviar el formulario solo debes usarla en la pregunta final, como veremos más adelante. Estoy seguro de que ya no te queda duda de por qué los títulos de las secciones deben ser adecuados, especialmente si tenemos un formulario con muchísimas ramificaciones.
A continuación, vamos a crear las preguntas para la primera opción, también llamadas subpreguntas. Es decir, si el usuario escoge violencia, ¿qué pregunta queremos hacerle? Seleccionamos la sección violencia, agregamos una pregunta de tipo opción múltiple. La pregunta que quiero hacer es esta, y agrego 4 opciones de respuesta. Al presentar estas opciones, obtendremos información más valiosa que si solo planteáramos la pregunta inicial básica. Ahora agreguemos la pregunta para discriminación. Seleccionamos la sección discriminación, agregamos una pregunta de tipo opción múltiple, escribimos una pregunta similar y las opciones de respuesta. Y finalmente para salud mental. Seleccionamos la sección salud mental, creamos una pregunta de tipo opción múltiple, agregamos la pregunta y sus opciones de respuesta. Lo interesante de la lógica de formularios es que nos permite crear subpreguntas para cada opción. Por ejemplo, podríamos ahondar en el acoso escolar con otra pregunta específica. Esto nos llevaría a un nivel 3 de profundidad. Ahora bien, sin importar la ruta que elija cada usuario, queremos que todos lleguen a una misma pregunta al final. ¿Debería crear una sección para esta pregunta? La respuesta es sí. De lo contrario, no habría forma de direccionar de manera segura el flujo hacia ella. Agregamos una nueva sección llamada taller. Agregamos una nueva pregunta de tipo opción múltiple con una invitación como esta. Si la aplicación nos sugiere las opciones de respuesta, sí, no y tal vez, las aceptamos presionando aquí. También podemos introducir nuestras propias opciones. Y no olvides que la marcamos como obligatoria. ¿En qué nivel estaría esta pregunta? La respuesta la deducirás al final. Ahora es momento de establecer la navegación de cada una de las opciones de violencia, discriminación y salud mental. Vamos a la pregunta de la sección violencia. Desplegamos el menú Más opciones. Seleccionamos Ir a la sección según la respuesta. Desplegamos las opciones para cada respuesta y elegimos Ir a la sección taller para todas las respuestas relacionadas con violencia. Así que tenemos todas las opciones de violencia direccionando hacia la sección taller. Hacemos lo mismo con la pregunta de la sección discriminación. Desplegamos el menú Más opciones, seleccionamos Ir a la sección según la respuesta y nos aseguramos de que todas las respuestas lleven al usuario a la sección taller seleccionando Ir a la sección taller. Repite estos pasos para la sección salud mental. De esta manera, todas las opciones conducirán al usuario a la pregunta final en la sección taller. Para finalizar el formulario, debemos definir la navegación de la pregunta ubicada en la sección taller. ¿A dónde debería llevar cualquiera de sus opciones de respuesta? Vamos a la sección taller, seleccionamos la pregunta y activamos la opción Ir a la sección según la respuesta. Seleccionamos Enviar formulario para todas las respuestas. No hay otra sección a la que dirigirse, lo que significa que el flujo del formulario ha llegado a su final. Voy a cerrar el formulario con un agradecimiento al usuario que responde. Lo que haré no cambiará el flujo ya establecido. Agregamos un título a la pregunta final pulsando el botón Agregar un título. Escribimos un agradecimiento, por ejemplo, gracias por tomarte el tiempo de participar en nuestra encuesta. ¿Listo? Es un buen momento para poner a prueba el formulario. Pero antes observa esto. Voy a contraer cada sección para que veas cómo está organizado el formulario. Observa cada sección y la pregunta que contiene, así como el agradecimiento final para el usuario. Si el flujo del formulario quedó bien configurado, podrías reordenar algunas secciones sin afectar su funcionalidad. Usa la sección Mover sección en el menú de cualquier sección, pero ten cuidado de no cambiar la posición de la primera sección, que contiene la pregunta principal, ni de la última sección, que contiene el cierre del formulario.
A continuación voy a la vista previa y enviaré 3 respuestas rápidas. Esta prueba ayudará a detectar posibles fallas en el flujo del formulario y corregirlas antes de enviarlo a los usuarios. Si todo funcionó correctamente, el formulario está listo para su envío. Bueno, espero que hayas aprendido el proceso básico de ramificación. Puedes repetirlo en niveles más profundos para crear formularios personalizados según tus necesidades. En este video he asumido que sabes cómo personalizar, configurar y enviar un formulario de Google. Si necesitas más ayuda, explora otros videos sobre formularios de Google en la lista de reproducción de la descripción. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios. Gracias por ver y hasta pronto.